nosotros vimos ya reacciones de los haluros de alquilo, ¿sí? Es decir, estos con quienes van a reaccionar. Esto ya lo vimos. ¿Cuáles son? Vimos 3 tipos de reacciones, ¿sí? En donde van a participar, particularmente estas bases de Lewis, ¿sí? Que teníamos, eran, por ejemplo, que teníamos, vamos a poner aquí, como inciso A, estaba el radical alquil con el halógeno y se le agregaba la base de Lewis, que normalmente era un hidroxilo, al que teníamos como alternativa ponerle sodio o potasio. ¿Sí o no? Sí. Ok. Esta es en la primera. Tendríamos estas dos alternativas. Solo una de las dos es la que puede aplicar, ¿sí? Ya sea hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. Ok. Aquí lo que íbamos a obtener o lo que iba a suceder es que al reaccionar el haluro de alquilo con el hidróxido, nos iba a dejar un alcohol, ¿sí? Se iba a formar el alcohol y la sal correspondiente. ¿Estamos de acuerdo? O sea que esa siempre nos va a dar alcoholes. Ajá. Esta de aquí, la primera, ¿sí? Ahora, teníamos otra segunda reacción donde también el haluro de alquilo podía reaccionar con un alcoholato. El alcoholato regularmente iba acompañado de sodio, que son algunos de los problemitas que luego por ahí no estaba el sodio, ¿sí? Y estaba el oxígeno, y aquí había un radical alquil, ¿sí? Que podía ser igual o diferente al que estaba acá. Hasta aquí, ¿sí o no? Sí. Ok, radical alquil, acuérdense, puede ser cadena abierta o cadena cerrada, ¿sí? Eso ya va a depender de ahí de lo que les esté solicitando. Entonces, aquí lo que iba a suceder es el mismo intercambio. El halógeno se va con el sodio y forma la sal correspondiente, ¿sí? Y entonces aquí el radical alquil del haluro se une con el resto del alcoholato, ¿sí? Y nos va a formar un éter, ¿sí? ¿Sí? ¿Hasta aquí sí? Sí. Ok, esta es la otra reacción que pueden tener los haluros de alquilo. La última reacción es donde se les agrega un acetiluro, es decir, igualmente con sodio, pero este va a ser un alquino, ¿sí? Y de este lado, el radical alquil igual o diferente al que está acá. Y aquí lo que va a suceder lo mismo. El halógeno se va con el sodio, nos va a formar la sal correspondiente, ¿sí? Y aquí vamos a tener el radical alquil que proviene del halógeno y se va a unir con el carbono de hibridación sp que trae el acetiluro y el radical alquil correspondiente, y entonces se nos va a formar un alquino. Y aquí un alcohol. ¿Sí? Estos son los 3 que vimos, son los 3 que se hicieron primero. ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Ahora, los que vimos ayer son otras 3 reacciones. Esas 3 reacciones fueron las de obtención. Me paso otra diapositiva en blanco. Y entonces, dentro de las reacciones de obtención de haluros de alquilo, ¿sí? Tenemos una primera, en donde lo que vamos a hacer es agregarle a un alqueno un ácido halogenhídrico, es decir, un HX que puede ser, vamos a entender aquí HX como ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido yodhídrico, ¿sale? Y entonces, ahora sí, lo que vamos a hacer es obtener un haluro de alquilo, ¿sí? Entonces, aquí lo que sucede es que se rompe el enlace, ¿sí?
y un hidrógeno se va a un carbono y un halógeno se va a otro carbono, pero hay una reglita en este caso. ¿Alguien se acuerda cuál? Sí, que el que tuviera menos hidrógenos. Ajá. Según yo es que el hidrógeno se va con el carbono que tenga más hidrógenos, ¿no? Así es. Supongamos, aquí ya te marqué. Te pongo carbono 1, carbono 2. ¿El hidrógeno a dónde se iría? ¿Al carbono 1 o al carbono 2? Al 2. Al 2. Entonces aquí ya tendríamos 3 hidrógenos, ¿sí? En lugar de 2. Y acá tendríamos un metil y teníamos un hidrógeno. Entonces aquí, ¿quién se conectó? La X. El halógeno. Entonces ya con esto, ya yo obtuve el haluro de alquilo. ¿Sí me explico? Acuérdese, cuando tenemos un alqueno y le vamos a agregar un ácido halogenhídrico, luego debo de tener en cuenta la regla de Markov-Mikov, ¿sí? Que fue la que aplicaron ahorita. Esa fue una primera opción. Tenemos una segunda opción. La segunda opción es la de halogenar un alqueno o un alquino. Aquí podemos tener alquenos o podemos tener alquinos. Y se les va a agregar, ya sea, si es un alqueno, se le agrega una molécula del halógeno. Déjenme cambiar por X porque luego se me centran que solo con cloro. Si es un alqueno, le agregamos una molécula de halógeno, pero si es un alquino, le vamos a agregar 2 moléculas del halógeno, ¿sí? Y entonces, aquí nos va a quedar un dihalogenuro. Y aquí en este caso del alquino nos va a tocar un tetrahalogenuro. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ok, Sí. sale. Aquí se rompe el enlace sigma, que es, perdón, el pi, que es el débil, y se abre el par de electrones, por eso pueden colocar un halógeno y el otro halógeno. En este caso se rompen los 2 pi, que son los débiles, y por eso genera 4 electrones abiertos para los 4 halógenos que se van a agregar. ¿Sale? Y la última es donde vamos a tener un alcohol al que le vamos a agregar un ácido halogenhídrico, ¿sí? Que ya dijimos que el ácido halogenhídrico puede ser clorhídrico, bromídrico o yodhídrico, ¿sí? Y se nos va a formar el haluro de alquil. Y aquí lo único que hay es que se rompe el enlace aquí, se rompe el enlace acá, se intercambian el OH, se va con el hidrógeno y el halógeno toma su lugar. Y entonces vamos a obtener el haluro de alquilo. ¿Sale? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Estamos analizando, profe. Ok. Yo les recomiendo que se hagan así como no los voy a mandar a la papelería que compren una ficha de trabajo, pero sí les puedo decir que una media hoja carta o de su libreta, una media hoja, y hagan estas 6 reacciones, pongan las 3 de reacciones de haluros y las 3 de reacciones de obtención, así en un esquemita como como fórmula general, para que se les facilite a la hora de estar ahí en los ejercicios cuál es la alternativa que se va a tomar. ¿Sí me explico? Sí, Pi. Sí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pueden hacer y así esto va a ser más fácil. Pero les recuerdo, tengan en cuenta, empiecen a nombrar los reactivos por sus nombres, ¿sí? Si aquí tengo yo
Esto es alqueno, ¿sí? Y ácido halogenídrico. Entonces, desde ahí, ¿sí? ¿O qué es esto? Va a ser se le va a agregar a un ácido halogenídrico al alqueno. Aquí vamos a halogenar un alqueno o halogenar un alquino, ¿sí? Aquí le vamos a agregar ácido halogenídrico a un alcohol para formar el haluro de alquilo, ¿sí? Si ustedes empiezan a identificar estas partes con sus nombres, va a ser mucho más fácil realizar los ejercicios. ¿Vale? Profe, Sí. ¿cree que nos pueda dar más tiempo? O sea, que no se lo tengamos que entregar el viernes. Pues te diría cosa de que yo modificara la entrega. Voy a ver si se puede hacer. Ok, creo que todavía no pone la entrega, o sea, solamente nos dijo, nos mandó el archivo y nos dijo cuándo. No, sí, ya iba en automático. Ahí con la asignación. Ah, Pero ok. la checo y veo si puedo modificarla. Si no, pues la cancelo y se las vuelvo a cargar. Finalmente lo que me interesaba era que ya tuvieran los ejercicios a la mano. ¿Sí? A ver, voy a hacer un ejemplito rápido aquí. Me interesa obtener un cloruro de propilo, ¿sí? O uno cloropropano, que sería ¿sí? Me interesa obtener este. ¿Cuál de las tres alternativas es la que más me conviene? La C, La C. Ok. Dice Frida que la C. Esta, la B no, porque me dejaría uno con 2 halógenos y otro con 4. Por eso no aplica y solamente tengo que agregar uno. La primera, esa sí me puede agregar uno, pero tengo el problema de que debo tener un carbono con menos hidrógenos y resulta que voy a tener uno con 2 iguales. Entonces eso no me favorece. Si yo le generaría aquí un doble enlace, me hace menos hidrógenos. Por lo tanto, aquí tendría que poner el hidrógeno y aquí el cloro. Y entonces ya no da la molécula. ¿Estamos de acuerdo? ajá. Entonces, la opción es la C. Y a ver, así bien sencillito, ¿qué le vamos a hacer para que aquí quede el reactivo que necesito? Aquí ya sé que necesito un ácido. ¿Cuál va a ser? Claro. Un ácido clorhídrico. Hecho. Ahora sí, ya sé que aquí me debe de quedar agua. Entonces, ¿cuál es la molécula que yo voy a poner aquí abajo? CH3CH2. Ajá. ¿Qué más? Otro CH2, OH. ¿no? Y el OH. ¿Por qué? Porque debo tener 1, 2, 3 carbonos. Y aquí tengo 1, 2, 3 carbonos. Y ahora sí sigue lo importante. Y entonces, rompemos el enlace. Aquí. Y rompemos el enlace acá. OH se va con hidrógeno y forma el agua. ¿Cierto? Sí. Ok, y entonces ahora cloro viene y ocupa ese lugar. Y listo. Ya Ah, tenemos el CH3, CH2, CH2